Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Amén. Pues vamos a considerar en esta noche al Señor Jesucristo revelado en el libro del profeta Jeremías, en las Lamentaciones de Jeremías, mejor dicho, aunque ciertamente lo escribió el profeta Jeremías, pero es en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Este libro de las Lamentaciones fue escrito por causa de la destrucción que llegó a Jerusalén por el pecado del pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías fue un hombre que podemos ver cómo amaba primeramente a Dios, pero también a su pueblo. Era un hombre que podíamos notar el amor que le tenía al pueblo de Israel. Y Dios lo usó para enviar ese mensaje primero de arrepentimiento al pueblo de Israel, al decirles que se arrepintieran, que dejaran los ídolos, que se volvieran a Dios. Muchas veces el Señor les mandó a decir por medio de Jeremías que se arrepintieran, pero el pueblo no hizo caso, y entonces en alguna parte, si no mal recuerdo, a partir del capítulo 30 de Jeremías, el mensaje cambia. Ya no es el arrepentimiento como para evitar la destrucción, sino ya la destrucción es inminente, ya no había vuelta atrás. Dios había determinado que atacaran a Israel, que fuera destruido, pero aún así Dios les da una esperanza al pueblo diciéndole, bueno, ya la destrucción está en marcha, pero aún si ustedes van y siguen, son presos de los de Babilonia y quienes fueran a atacar, dice, van a poder conservar su vida, van a estar siendo cautivos durante 70 años, pero después podrán volver y reconstruir sus hogares y volver a tener una vida normal, ¿no? Por decirlo, parafraseando lo que Dios les dice. Aún así el pueblo de Israel no le cree a Dios, es decir, directamente quien hablaba era Jeremías, pero detrás de él el mensaje era de Dios, y el pueblo de Israel no le cree. Y entonces muchos fueron no solo destruidos sus hogares, sino que también ellos murieron sus esposas, sus hijos, fueron destruidos, ¿no? Fue una tremenda situación la que vivió. Y entonces por causa de esa destrucción y de todo lo que había padecido Israel, entonces el profeta Jeremías escribe estas lamentaciones, este lloro, estos lamentos, estos cantos tristes, si podemos decirlo así, en el que expresa todo lo que vivió el pueblo de Israel a causa de esa destrucción. Si me acompañan a Lamentaciones capítulo 1, verso 1, vamos a leer solamente unos pequeños versos para que tengamos un poco de idea lo que está diciendo el profeta Jeremías en este libro de las Lamentaciones. Como un pequeño paréntesis, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, está escrito en una manera de acróstico. Se utilizaron las letras del alefato, así se le dice para nosotros es abecedario, pero el hebreo es alefato hebreo. Entonces, para lo que sería el abecedario o el alefato hebreo, se utilizaron las primeras letras del alefato para hacer un acróstico en lo que es el Salmo 119. En este caso, en las Lamentaciones de Jeremías, también los primeros 3 capítulos son una especie de acróstico también, utilizando el alefato o alfabeto o abecedario, como queramos decirle, hebreo. Entonces nos habla un poco también de la riqueza, ¿no?, de la Biblia, que no solo está escrita al aventón, no solo fueron cosas que le salieron al momento de la mente a Jeremías, sino que vemos la inspiración de Dios al ir utilizando esos detalles, ¿no?, tan ricos, tan hermosos, que se tomó el tiempo para utilizar la primera letra del abecedario o del alefato hebreo para escribir un versículo y la segunda letra para el segundo, y así. Y en el capítulo 3, que es el más largo de este libro, son 66 versos. Entonces utilizó una misma letra del alefato, la primera letra para los primeros 3 versos, la segunda para los del 4 al 6 y así. Entonces aún en eso es muy interesante ya este libro, ¿no? Pero bueno, dice en el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso.
todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, y sigue hablando el profeta Jeremías, pero ya aquí nos da una idea de cómo hubo una destrucción, dice cómo fue hecha tributaria, hablando de Jerusalén. Después dice en el caso de Judá, en el verso 3, ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, de la dura servidumbre. Todo eso vino como una consecuencia del pecado que habían cometido en Israel al olvidarse de Dios e ir en pos de dioses ajenos, de ídolos, de cosas contrarias a lo que Dios les había mandado. Pero quiero enfocarme en lo que dice el capítulo 3, si me acompañan por favor, porque este verso como central dentro del libro está casi a la mitad del libro de las Lamentaciones, y básicamente es también el centro no solo de este libro, sino de nuestra vida, de la Biblia, en el sentido que ahorita vamos a leer. No estoy hablando literalmente en cuanto a la mitad de la Biblia, pero sí un tema central, ¿no? Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 24, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aún en medio de la destrucción que venía sobre Israel, mejor dicho, en medio del pecado de Israel, antes de que viniera la destrucción, Dios, en esta misericordia que menciona aquí el profeta Jeremías, les enviaba a sus profetas, les enviaba mensajeros para que les dijeran que se arrepintieran. Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Hay una frase que se repite mucho en el libro del profeta Jeremías, que dice que envió a sus mensajeros desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar. Lo repite varias veces en ese libro el profeta Jeremías, dándole la idea al pueblo de que Dios les estaba dando esa oportunidad por causa de su misericordia. Ahorita vamos a ver un poco la definición o cómo podemos entender misericordia, pero esto es básicamente el tema central, hablando en este sentido de la Biblia, la misericordia de Dios. Sabemos que el tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo, su obra en la cruz y todo lo que Él hizo, pero nosotros no pudimos haber sido partícipes del sacrificio del Señor Jesús de no ser por la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo no hubiese venido aquí a la tierra a morir por nuestros pecados si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Entonces es parte de ese tema central, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y me gusta mucho lo que dice aquí en el verso 23, nuevas son cada mañana. Esto no, hablando de las misericordias de Dios, ¿no? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Esto no quiere decir que podemos pecar sin ningún tipo de consecuencia o algo así, y pensando, bueno, yo voy a pecar al fin que la misericordia de Dios se renueva, y mañana voy a cometer un pecado y al fin que la misericordia de Jehová se renueva cada mañana. No está hablando de eso, no es una licencia para pecar indiscriminadamente. Lo que nos da a entender es que Dios es paciente para con nosotros, es que cada día la misericordia se renueva porque hay gente que día a día conoce del Señor, se arrepiente de sus pecados, su alma se salva de la condenación eterna. Entonces vemos cómo día a día se renueva la misericordia de Dios, unas veces ciertamente sobre nuestra vida o de alguna manera sobre nuestra vida. Pues yo creo que cada que nosotros despertamos y podemos abrir los ojos y ver un nuevo día, ahí está presente la misericordia de Dios en nuestras vidas, en la gente que se salva, en la gente que se sana de alguna enfermedad. Ahí está presente la misericordia de Dios, que día a día se renuevan, son frescas. Pero podemos nosotros entender, porque estamos tratando de encontrar al Señor Jesucristo en este libro de las Lamentaciones, y yo me atrevería a decir que la más grande misericordia que Dios ha expresado al mundo ha sido su Hijo Jesucristo, el enviarlo a esta tierra para que tú y yo podamos ser salvos. Les mencionaba hace un momento que el despertar ya es parte de la misericordia de Dios, el despertar cada mañana, el ser sanos de alguna enfermedad, el tener alimento para poder comer, el tener un techo donde resguardarnos. Todo eso es parte de la misericordia. Pero ¿qué sería de nosotros si tuviésemos salud, si tuviésemos un techo, si estuviésemos sanos, pero nuestra alma, nuestra vida estuviera eternamente destinada al infierno? Nada de eso valdría realmente. Podríamos tenerlo todo, pero al final de nuestros días nuestra vida sería terrible. La eternidad en la que estaríamos nosotros confinados sería algo de verdad inimaginable. Entonces,
La más grande misericordia que Dios hizo con esta tierra fue enviar a su Hijo para darnos salvación y vida eterna junto a Él. Olvidémonos un poco de si somos sanos o no somos sanos, si tenemos todo lo necesario para poder subsistir, es decir, si tenemos provisión abundante. Realmente la muerte del Señor Jesús no fue como un tema principal, ni la sanidad, ni la prosperidad, ni el bienestar personal. Lo que el Señor Jesús vino a hacer es rescatarnos de ese juicio eterno en el que estábamos nosotros con rumbo directo a ese juicio, a la ira de Dios, ¿no? Eso es de donde nos rescató el Señor Jesucristo. A veces nos pasa un poco como le pasó al pueblo de Israel cuando ellos esperaban al Mesías, y entonces la idea del Mesías que ellos tenían era que iba a ser un rey que derrocara al imperio que estuviera en ese momento. En su momento pensaron quizá que al imperio de Babilonia, al griego, en su momento a los romanos. Pero viene el Señor Jesús, se presenta como el Mesías, y el pueblo de Israel, entre otras cosas, lo rechaza porque no era lo que ellos creían que debían esperar. Ellos tenían otra idea de un Mesías que iba a ser un rey como el rey David, que iba a conquistar, iba a derrocar a los demás imperios y iban a volver a gobernar. De hecho, los discípulos del Señor Jesús, poco antes de que él ascienda al cielo, le dicen: restaurarás el reino a Israel en estos tiempos. Ellos de alguna manera seguían teniendo esa idea, esa esperanza de un reino físico aquí en la tierra, ¿no? Y el Señor Jesús lo que vino a hacer principalmente no es rescatarlos o rescatarnos ya en general, pero en ese tiempo a ellos de los romanos, sino del pecado. De poco hubiera servido que los hubiera librado del imperio romano, pero que al morir los apóstoles, los discípulos, sus seguidores se fueran al infierno. Sí habrían sido libres, entre comillas, por un tiempo, pero al final su alma estaba destinada a la perdición. Por un tiempo siguieron siendo cautivos de los romanos, y después incluso Jerusalén es destruida en el año 70 después del Señor Jesucristo. Pero todos los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de que su alma fue salva y su eternidad es muy distinta a la que hasta antes de creer en el Señor tenían, ¿no? Lo mismo es para nosotros. Si Dios nos da riquezas, prosperidad, pues qué bueno, gloria a Dios por ellas. Pero lo más grande que hemos podido recibir de Dios es la salvación, hablando en este sentido. Lo más grande es la presencia de su Hijo en nuestra vida, la presencia de su Espíritu Santo. Pero refiriéndome en ese sentido, lo más grande que Dios nos ha dado es esa salvación, porque entre otras cosas nos asegura un lugar a su lado por toda la eternidad. ¿Y eso por causa de qué fue? Pues por la misericordia de Dios. Ahí está manifestada esa misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el quien puso su vida en expiación por nuestros pecados. Y entonces dice aquí en Lamentaciones 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es curioso que el profeta dice no hemos sido consumidos, cuando en cierta medida sí habían sido consumidos, cuando de alguna forma sí ya habían sido destruidos, habían sido hechos esclavos. Pero les voy a leer una versión, este mismo pasaje en una versión que se llama Nueva Biblia Viva, y vamos a ver de qué manera lo narra o lo escriben o lo traducen en esta versión. Lamentaciones 3, 21 al 23, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza, en que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza, sus muestras de bondad las recibimos cada día. Es una versión, insisto, de este mismo pasaje que acabamos de leer en la versión Nueva Biblia Viva, y me gusta mucho cómo dice que va a pensar, dice: en algo quiero recordar y quiero poner mi esperanza, dicen que en que el gran amor del Señor no tiene fin, nos ha guardado la destrucción completa. Que como aún en medio de esa destrucción, de esa situación tan terrible que había pasado Israel, el corazón del profeta Jeremías estaba confiado en Dios y diciendo: bueno, sí, nos ha ido muy mal, pero por la misericordia de Dios no fuimos exterminados de la tierra. Si Dios no hubiera tenido misericordia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel hoy no existiría, hoy no hablaría nadie de ese pueblo de Israel como algo presente, sería parte de la historia de la humanidad, pero habrían quedado borrados
de la faz de la tierra, pero por la misericordia de Dios no fueron eliminados, y es algo similar a lo que te pasó a ti y a mí. Por la misericordia de Dios no fuimos borrados de esta tierra, en el sentido de que hubiésemos sido enviados a un castigo eterno. Hay aflicciones, sí, siempre les va a haber. Hay dolor en nuestro corazón, sí, siempre lo va a haber. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, sí, es parte de lo que nos toca vivir, pero nuestra esperanza no es lo que podamos vivir en este mundo, sino más allá de esta vida. El apóstol Pablo dice: si nuestra esperanza, parafraseando un poco lo que él dice, pero dice: si nuestra esperanza únicamente estuviera en esta tierra y no hubiera una resurrección, dice, seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, que la gente nos dijera: pobrecito, sí, sigue teniendo esperanza en tu Cristo, pues lo único que puede recibir es esta vida, pero en más allá de ella no habría esperanza. Pero no es para nada así. Lo mejor está incluso después de esta vida, ¿no? Cuando nuestro cuerpo es glorificado, cuando estamos eternamente junto al Señor Jesucristo, cuando vamos a gobernar en esta tierra junto con Él, cuando la justicia perfecta, eterna, duradera va a estar presente en esta tierra. Eso es lo que nosotros esperamos. Por eso también la Biblia dice que nosotros esperamos mejores promesas que las que recibió el pueblo de Israel, pues en su momento las promesas para ellos fueron una tierra física, es decir, Israel, el Estado de Israel o el país de Israel. Dios les promete eso, pero para nosotros la promesa no es algo terrenal, sino es algo celestial. Y si bien, como les decía, podemos recibir aquí muestras de esa misericordia de Dios, no es lo máximo a lo que esperamos. Lo máximo está en la eternidad junto a Él. Ahí sí, donde ya no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay sufrimiento, donde no hay escasez, donde no hay enfermedad, donde todo lo que hasta el día de hoy todos los cristianos y gente del mundo en general padecemos, ahí se va a acabar. Ahí sí ya no va a haber enfermedad. Hoy en día podemos verlo. El coronavirus sigue golpeando a nuestro planeta de una manera pues fuerte todavía, con las variantes y cosas que hay, pero sabemos, nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza siempre debe estar en Él. Por eso dice también en este pasaje, en el verso 24, Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nuestra esperanza está en Dios. Él es nuestra porción, es esa parte que nos corresponde, es decir, es lo que nosotros tenemos como esperanza. No tenemos como esperanza que ahora encuentren una vacuna para esta variante, o que ya encuentren una vacuna que acabe con todas las variantes o mutaciones de este virus. Nuestra esperanza es Dios, saber que lo que suceda siempre va a redundar en algo bueno para nuestras vidas, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Esas son las misericordias de Dios que nos manifestó, insisto, lo más grande de la misericordia de Dios se manifestó enviando a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Eso es lo más grande que Él nos pudo dar, pues con Él nos trajo esa seguridad de la vida eterna. Entonces, en este libro del profeta Jeremías, el tema central o lo que queda como esa parte que sostiene todo lo que sucede es que por la misericordia de Dios el pueblo de Israel no fue aniquilado. Y vuelvo a decirlo, así pasa contigo y conmigo. Si no fuimos aniquilados por la ira de Dios, fue por su misericordia. Y bueno, les decía que vamos a ver también qué es lo que significa misericordia dentro de lo que es la palabra hebrea misericordia, o la palabra que se tradujo como misericordia. Tiene como varias definiciones o acepciones o sinónimos también, si podemos decirlo, y si quieren apuntarlo, apúntenlo. De todos modos, después voy a subir el audio y con calma lo pueden escuchar. Pero parte de lo que podemos entender como la misericordia de Dios, está implícito el amor de Dios, está la gracia de Dios, la bondad de Dios, el perdón que viene de parte de Dios, su verdad, es decir, que Él es un Dios veraz, no nos va a mentir en cuanto a lo que nos ha dicho ni en cuanto a nada, ¿no? Dios es un Dios veraz. También está la compasión y la fidelidad. Vuelvo a decirlo: amor, gracia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad, entre algunas, ¿no? Puede ser que encuentren alguna otra que agregue otras cosas, como quizá benignidad, por decir algo, pero al menos con estas que les mencioné sobra, o como dicen, basta y sobra para entender que la misericordia de Dios tiene todo esto, ¿no? Todos estos ingredientes forman, digámoslo así, la misericordia de Dios. Y una manera muy práctica, aunque esto ya nos da una idea
a grandes rasgos de lo que es la misericordia de Dios en cuanto a que está ahí su amor, que está ahí su gracia, que está ahí su bondad, su perdón, su verdad, pero una manera más práctica de entenderlo es que la misericordia es actuar por amor a favor de alguien. Y eso es lo que hizo Dios, por amor a nosotros actuó dando a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos. Por la misericordia de Dios fuimos salvos, es decir, Dios actuó a nuestro favor por amor, y eso le podemos decir misericordia. Por la misericordia de Dios es que no fuimos consumidos, por la misericordia de Dios es que hoy tenemos salvación. Muchas veces encontramos en la Biblia, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, que la gente le decía, ten misericordia de mí. En otras palabras podemos traducirlo así, actúa a mi favor por amor, ¿no? Por el amor que el Señor Jesús le tuvo a esta o le tiene a esta humanidad, Él actuó en favor de nosotros, primeramente dándonos la salvación, pero como podemos ver también en muchos pasajes de la Biblia, trayendo sanidad, ¿no? A las personas, devolviendo vista, que las personas pudieran también escuchar, que los cojos pudieran andar, los que tenían lepra fueron limpiados. Entonces vemos cómo la misericordia del Señor se manifestó actuando a favor de esas personas que lo necesitaban. Y así tú y yo tenemos esa esperanza, esa grande confianza que la misericordia de Dios no solamente está presente en el pasado, en lo que podemos encontrar en la Biblia, sino que está presente el día de hoy en nuestras vidas y que estará presente en los siguientes días y años y hasta que Dios quiera que sea así. Y uno piensa que la misericordia de Dios es eterna, como es uno de los atributos de Dios, la misericordia de Dios siempre va a estar presente en todo el tiempo de la existencia que podamos imaginarnos, ¿no? Entonces, eso debe ser algo que traiga mucha confianza a nuestro corazón. Por eso el profeta Jeremías dice que Jehová es su porción, dice, por tanto, en Él esperaré. En Él debemos esperar. Él es esa misericordia que se ha manifestado a nuestras vidas y que siempre estará presente. Vamos a ver, si me acompañan por favor rápidamente al libro o a la carta, mejor dicho, de Judas. Está un poquito antes, es una carta antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está Judas. Y vamos a leer los versos 20-21. Judas solamente tiene un capítulo, entonces sería Judas versos 20-21. Está por demás que decir Judas 1, pues solamente tiene uno. Pero vamos a leer lo que dice entonces los versos 20 y 21. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, esperando que esa misericordia se manifieste a plenitud, ya estando nosotros en la vida eterna junto a Él. Antes nos da un consejo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos que es conservar o perseverar o permanecer en el amor de Dios? El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, permanecer en el amor de Dios es permanecer guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra, haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y entonces nosotros vamos a permanecer en ese amor, esperando la manifestación total, plena de la misericordia de Dios, en el sentido que estaremos con Él toda la eternidad. Pero vemos aquí como dice la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el claro que fue y es un hombre misericordioso, que esa misericordia se manifestó desde siempre, ¿no? Pero me refiero a cuando estuvo aquí en la tierra sanando a las personas, ayudando, dando alimento a los que no tenían en algún momento. Y para nosotros hoy, los que ya conocemos esa parte como historia, podemos ver la misericordia del Señor Jesucristo. Otro pasaje también que nos habla acerca de esta misericordia está en Tito. Regresemos un poco de donde estamos y acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a Tito. Y aquí vamos a leer el capítulo 3, versos del 3 al 7, para que veamos también cómo habla aquí acerca de esa misericordia, ¿no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Donde además, entre otras cosas, es un pasaje muy rico en muchas cosas. Nos habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dice en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí aparece, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad, ¿no? Pero vean lo que dice, me gusta mucho el verso, en el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres. Esta combinación de su bondad y su amor, podemos entenderla como la misericordia de Dios, que más adelante lo dice, ¿no? Dice, por su misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque el amor siempre va a impulsar a hacer una acción a favor de alguien. Siempre, cuando el amor es una cosa real en nuestra vida, siempre nos va a impulsar a hacer algo a favor de los demás. En este caso podemos ver cómo el amor de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está el amor presente y la acción también que es impulsada por ese amor. ¿Cuál es la acción? Pues que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, parte de la misericordia de Dios la podemos entender como esa combinación del amor más alguna acción a nuestro favor, ¿no? Y un pasaje que nos habla de ello es el que encontramos cuando cuenta el Señor Jesucristo esa parábola del buen samaritano, que ese hombre le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dice, le pregunta, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y el Señor Jesús le dice, el primer y grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice, y el segundo mandamiento es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? Dice ahí queriéndose justificar, como queriendo decir, bueno, yo solamente amo a mis cercanos, pero a la gente externa, a ellos no la amo, no tengo por qué amarla. Y entonces, a causa de esa pregunta, primero vienen hablando acerca del amor a Dios, el amor al prójimo, y este hombre hace esa pregunta y el Señor Jesús cuenta esa historia. Descendió un hombre de Jerusalén a Jericó y entonces fue asaltado, lo golpearon y pasó un sacerdote y mirándolo siguió de lejos, después pasó un levita y mirándolo siguió de frente, y después dice que pasó un samaritano y se detiene a ayudar a este hombre. Y entonces el Señor Jesús le pregunta, dice, ¿quién te parece que fue el prójimo del que habían asaltado? Y la respuesta de este fariseo dice, el que usó de misericordia. Pero recordemos que estaban hablando de amor. ¿Quién es mi prójimo para que lo ame? ¿No? Sería lo que estaba preguntando este hombre. Y terminan, por decirlo de alguna manera, hablando de misericordia. ¿Por qué dice el que usó de misericordia? Porque está sobreentendido entonces que si lo amaba, iba a tener una acción a su favor. En este caso, este hombre, ese samaritano que amaba a su prójimo, lo que se esperaba que hiciera es que actuara a favor de este hombre que había sido malherido, ¿no? Entonces, ahí está la misericordia presente que fue impulsada por el amor. Así pasó con nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener hoy vida eterna. ¿Por qué lo dio? Sí, principalmente por su amor, pero ese amor lo impulsó a tener misericordia de nosotros, a ver que nuestro destino era terrible, que si el Señor Jesús nos hubiera atravesado en nuestras vidas, pues nuestra eternidad de verdad habría sido algo muy, muy feo. Pero pues gracias a Dios que dio a su Hijo por nosotros, que ese amor que tuvo por la humanidad lo impulsó a tener esa misericordia, a tener esa acción a favor de cada uno de nosotros y a dar a su Hijo en pago de nuestros pecados, ¿sí? Y por último vamos por favor a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Creo que hoy vamos a terminar temprano.
Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 3, Primera de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean lo que dice nuevamente el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos aquí cómo se menciona no solo la misericordia, sino el apóstol Pedro dice según su grande misericordia. En algún momento les compartí que los atributos de Dios no los podemos exagerar, es decir, no podemos o si nosotros dijéramos a Dios, Señor, tú eres el más santo, el más santo de todo, Dios no nos diría, no, bueno, creo que estás exagerando un poco, sí soy santo, pero no tanto. No, claro que Él es el más santo, y si dijéramos, tú eres el más bueno, el más bueno de todos, el más bueno, Dios no nos va a decir, creo que exageras, sí soy bueno, pero no tanto. No, claro, Él es el más bueno, por eso digo que no podemos exagerar las cualidades de Dios. Lo mismo sucede con esto, si decimos que la misericordia de Dios es la más grande de todo lo que pueda haber, es cierto, la misericordia de Dios es lo más grande, manifestada principal y primeramente en nuestro Señor Jesucristo, que fue quien vino y dio su vida por nosotros. Y eso nos debe de llevar siempre al agradecimiento hacia Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue esa expresión de misericordia para todo aquel que en Él cree, que en este caso somos tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, alcanzamos esa misericordia de parte de Dios y hoy nuestra eternidad es muy diferente a lo que era antes de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, antes de que la misericordia de Dios nos alcanzara. Ya nos alcanzó la misericordia de Dios y hoy tú y yo somos personas diferentes con un destino en la eternidad junto a nuestro Dios. Gracias a ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo, y que Él sea siempre toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Así es que así encontramos al Señor Jesucristo en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, cuando dice aquí que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque ahí está presente la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y que cada día esa misericordia que se expresó hace cerca de 2000 años, hasta el día de hoy sigue renovándose cada día, trayendo salvación cada día a todo aquel que en Él cree. Así es que pues esto fue el Señor Jesucristo en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Nos vemos el martes, cuídense mucho, el jueves, nos vemos el jueves primeramente Dios, que Dios les bendiga, descansen, un muy fuerte abrazo. Gracias por escuchar el audio de hoy. Te esperamos en el siguiente capítulo de Lámpara y Lumbrera. Que Dios te bendiga.